Después de empeñar a mi hijo, nadie volvió a cruzar el puente de la quebrada al anochecer. No por miedo al río crecido o a los ladrones de ganado. Era un miedo distinto, uno que se pegaba al alma como el musgo a la piedra húmeda. Me llamo Lucía Valderrama y crecí en San Miguel de la Sierra, un rincón escondido entre montañas de Colombia, donde el tiempo se medía en cosechas y en el fluir del río. Aquí, las madres no lloraban en voz alta, porque el llanto, decían, atraía lo que ya estaba esperando en la neblina. Y en San Miguel, la neblina era casi un habitante más, espesa, fría, cargada de secretos ancestrales. En este lugar, cuando pasaban cosas malas, una cosecha perdida, una enfermedad sin nombre, una desaparición misteriosa, la gente no preguntaba, callaba, enterraba los problemas bajo la tierra roja y fingía que el viento de la montaña se los llevaba. Las palabras no dichas se quedaban flotando en el aire entre las casas, alimentando la sensación de que éramos ajenos al mundo, una pequeña burbuja donde lo inexplicable era solo otra parte del paisaje. Los caminos eran apenas trochas, lodosas en invierno, polvorientas en verano, siempre traicioneras. Las casas de bahareque y teja de barro se pegaban unas a otras como si el miedo las obligara a abrazarse, a compartir el poco calor que las fogatas ofrecían. El aire siempre olía a café quemado, a leña húmeda y al frío penetrante de la altura. Vivíamos aislados, no solo por el monte infranqueable, sino por la falta de luz eléctrica, de comunicaciones y por esa costumbre arraigada de no remover el pasado. Aquí la ley escrita no llegaba, llegaba el silencio y a veces algo más antiguo que la ley y el silencio. Yo no era de problemas, era de las que se levantaban antes del gallo con el primer canto para preparar el tinto y la arepa, de las que lavaban ropa en la piedra del arroyo hasta que los dedos se les agrietaban, de las que sonreían aunque la espalda les doliera de cargar leña o el alma de cargar penas. Vivía con mi esposo, Rogelio, y mi hijo, Mateo, en una casa pequeña, de piso de tierra, paredes que sudaban cuando llovía y un solo fogón que era el corazón de nuestro mundo. Mateo, tenía 3 años, los ojos más grandes y expresivos que he visto, con un brillo que podía disipar cualquier sombra. Sus manos pequeñas, suaves como pétalos de rosa, aferrándose a mi dedo. Su risa, una cascada de sonido que llenaba los rincones vacíos de esa casa, de mi vida. Era mi pequeño sol, mi única esperanza en medio de la monotonía y la escasez. Pero tenía un problema que me fue consumiendo por dentro, lentamente, como la carcoma en la madera. Las deudas. Rogelio era un hombre de promesas dulces, tan dulces como el guarapo de caña, pero sus acciones eran amargas. Jugaba, bebía, prometía que iba a cambiar, que pagaríamos, que la suerte nos sonreiría, y luego fallaba. Cada promesa rota era un clavo más en mi pecho, una humillación pública cuando los prestamistas aparecían en nuestra puerta. El miedo real, crudo, de que un día el hambre nos arrebatara a Mateo. Eso no se cura con oraciones. Eso se pudre por dentro, corroyéndote el alma hasta dejarte solo la cáscara. Rogelio, mi Rogelio, al principio era solo un poco descuidado, un poco soñador. Luego se volvió ausente, distante. Sus ausencias se hicieron más largas, sus regresos más agrios, siempre con un vaho de aguardiente y una excusa balbuceante. Empezó vendiendo lo poco que teníamos, la radio vieja, las herramientas de labranza, hasta la mula que usábamos para bajar al pueblo.
Cuando le reclamaba, me callaba con un golpe en la mesa que hacía temblar los platos, o con esa mirada helada de quien ya no te ve como esposa, sino como un estorbo, un peso en su mala fortuna. Me marchitaba bajo el peso de su desprecio. Lo peor no fue eso, no fue el hambre, no fue la humillación, no fue su mano levantada que nunca llegó a tocarme, pero que prometía violencia. Lo peor fue cuando lo encontré en la trastienda de la tienda de don Jacinto, el único lugar donde se conseguía crédito en el pueblo. Estaba allí, no con don Jacinto, sino con el viejo Silvestre, el prestamista que todos evitaban. Silvestre no prestaba dinero de forma corriente, prestaba garantías. Y Rogelio, con la voz temblorosa pero firme, demasiado firme para lo que estaba haciendo, le ofreció a Mateo, a nuestro hijo, como empeño temporal. Dijo que en 3 meses pagaba la deuda que había contraído por sus borracheras y sus juegos de dados. Dijo que era solo un papel. Dijo muchas cosas, pero yo vi el papiro amarillento, vi el brillo codicioso en los ojos de Silvestre y vi la marca de cera negra en el documento, sellando un destino que no podíamos permitir. Mateo, mi Mateo, no era un objeto. La única persona en San Miguel de la Sierra que parecía entender algo más allá de lo visible, que parecía habitar en un tiempo distinto, era doña Remedios, la partera, la curandera, la que conocía las hierbas y los susurros de la tierra. Vivía al final del sendero, en una choza humilde, casi invisible entre el follaje espeso, rodeada de matas de ruda, de hierbabuena y de huesos de animales secos al sol que colgaban de los aleros como amuletos. Ella decía cosas como: cuando un hombre te quita la sombra, Lucía, no le pidas que te la devuelva. Aprende a caminar sin ella, o a conseguir una nueva sombra. O hay deudas que no se pagan con monedas, sino con pedazos de alma, y esos pedazos son los más caros. Nunca explicaba todo. Soltaba frases como piedras al agua, dejando que las ondas se propagaran y tú misma encontraras el sentido, pero dejaba claro que había cosas que no debían tocarse, que existían pactos más antiguos que la fe del pueblo y que ciertas sendas, una vez tomadas, no tenían retorno. Yo la escuchaba, no por fe en sus pócimas o sus rezos. La escuchaba por una desesperación creciente, por la sensación de que ella veía el abismo que yo apenas empezaba a entrever. Una noche, la noche más oscura de mi vida, después de que Rogelio regresara, no con arrepentimiento, sino con una sonrisa lánguida y la confirmación de que al amanecer se llevarían a Mateo, mi Mateo, al que Silvestre había marcado con una pulsera de hilo rojo, como un animal para sacrificio. Esa noche, todo cambió dentro de mí. Dejé de rogarle a Rogelio, dejé de llorar en silencio bajo la manta, dejé de temblar de miedo. Un silencio glacial se instaló en mi corazón, un silencio donde ya no había lágrimas, solo una determinación fría, afilada como el cuchillo de un carnicero. Y fui a buscar a doña Remedios. La encontré tejiendo una canasta bajo la luz de una vela. Me miró largo rato. Sus ojos profundos y sabios parecieron leerme el alma, el abismo que se abría en ella. No me juzgó, solo abrió una caja de madera vieja, gastada por el tiempo y el uso, y sacó un puñado de tierra negra, un hilo rojo idéntico al de Mateo y un cuchillo sin filo, oxidado. Me dijo, con su voz de hojas secas: lo que se empeña, se recupera, pero el precio, Lucía, el precio no lo pone el que presta, lo pone el que devuelve. ¿Estás dispuesta a pagarlo? Asentí. Mi voz no salió, solo un movimiento de cabeza, firme, y crucé la línea. No fui a pedir ayuda, fui a aprender qué hacer cuando ya no queda nada que perder, sino a tu propio hijo. Desde entonces, empecé a hacer cosas pequeñas, imperceptibles para los ojos de los demás, pero cargadas de una intención poderosa. No era brujería de cuento, con calderos humeantes y conjuros ruidosos.
Era un arte antiguo de la observación, de la paciencia y de la intención. Un veneno lento, administrado con la cuchara de la cotidianidad. Guardaba un mechón de cabello de Rogelio que cortaba disimuladamente mientras dormía. Sus uñas las recogía del suelo como si fueran basura. Los restos de su comida, la ropa sucia que se quitaba, todo iba a un pequeño envoltorio de trapo negro que enterré bajo el umbral de nuestra puerta, el lugar donde se cruza el mundo de adentro con el de afuera. Observaba sus hábitos, a qué hora dormía profundamente, qué sueños lo atormentaban, porque yo lo escuchaba gritar en la oscuridad, qué palabras repetía en la fiebre del alcohol. Aprendí sus miedos, aprendí sus silencios. Repetía acciones sin levantar sospecha. Hervía agua con hierbas amargas que me daba doña Remedios y se la ofrecía como un té reconfortante para su malestar. Susurraba nombres al revés mientras lavaba la ropa en la quebrada. Caminaba descalza por la casa a medianoche, dejando huellas invisibles de mi propia voluntad que borraba antes del amanecer. Nada parecía importante, nada era extraordinario en sí mismo, pero todo tenía una intención. Cada gesto era un nudo que apretaba una soga invisible, cada nudo una cadena, y Rogelio, sin saberlo, era el esclavo de su propio destino. Primero fue algo leve, casi imperceptible, un temblor ocasional en las manos, un tic nervioso en el ojo que Rogelio atribuía al cansancio y al mucho aguardiente. Luego comenzaron las pesadillas con agua negra que lo despertaban empapado en sudor frío. Perdió el apetito. Decía que la comida le sabía a ceniza, a tierra mojada. Luego empeoró. La piel se le puso grisácea, como la de un muerto reciente. Empezó a hablar solo, murmullos ininteligibles que se mezclaban con súplicas a un Mateo ausente, a un niño que aún estaba allí, pero que él ya no parecía ver. Caminaba sin rumbo fijo hacia la quebrada, regresando desorientado, sin recordar por qué había ido. Su cuerpo se debilitaba, sus ojos se hundían y el miedo, un miedo atávico, se instaló en su mirada, un miedo que no podía nombrar. Nadie entendía qué pasaba. El pueblo lo achacaba a la mala vida, a los excesos, al castigo divino. Se está secando el Rogelio, decían los hombres en la plaza. La culpa lo consume, murmuraban las mujeres. Nunca a la sombra invisible que se le pegaba a los talones, nunca a la voluntad de una mujer desesperada. Yo lo cuidaba, le daba el té de hierbas, le limpiaba la frente sudorosa, le susurraba que todo iba a estar bien. Mi rostro era una máscara de preocupación, como si no supiera nada, como si no fuera yo quien había tejido cada paso de su caída. Rogelio murió ahogado en un charco de 3 dedos de agua, con los ojos abiertos y la boca llena de lodo negro. Lo encontraron al amanecer, boca abajo, las manos arañando la tierra húmeda, como si hubiera intentado salir de algo que ya lo tenía apresado. El pueblo dijo que fue un ataque de locura, una convulsión, o que simplemente resbaló en el barro al ir a buscar agua en la oscuridad, que el aguardiente lo había cegado y que era el castigo del cielo por sus pecados. Pero algunos sabían que no. El agua de un charco no ahoga a quien sabe nadar, por muy borracho que esté. El lodo no entra solo en la boca hasta llenar los pulmones, y los ojos no se quedan abiertos con esa expresión de terror petrificado por accidente. Yo, su esposa, fui la primera en llorarlo, con un llanto seco, sin lágrimas, un luto por algo que ya había muerto mucho antes. Pero en el fondo de mi ser, la deuda de Rogelio seguía existiendo, la deuda con Silvestre, la deuda por Mateo. Cuando todo parecía terminado, cuando el luto se asentó como el polvo en los muebles viejos, hice algo peor. La deuda de Silvestre seguía ahí, un peso frío y constante en mi conciencia, una amenaza latente para Mateo. Fui al cerro, al que los más viejos llamaban el Cerro de las Ánimas, no para rescatar a Mateo con dinero que no tenía, no para romper el contrato con argumentos legales.
Fui a entregar algo a cambio. Fui a hacer un nuevo pacto, más profundo, más oscuro que el anterior. Un pacto con lo que habitaba en la cueva, un orificio oscuro y húmedo en la ladera que respiraba un aire helado y antiguo, con lo que los viejos llamaban el que cobra en silencio. Dejé un mechón de mi cabello, lo corté sin dudarlo, una gota de mi sangre fresca, en una piedra que parecía un altar, y pronuncié las palabras que doña Remedios me había enseñado, palabras que se retorcían en mi lengua como culebras. No pedí que me devolvieran a mi hijo, pedí que lo protegieran, que lo marcaran, que lo hicieran intocable, que cualquier cosa que se atreviera a tocarlo pagara un precio que no fuera de este mundo. A cambio, entregué mi propia sombra, mi propia humanidad. Esto no fue impulsivo. Cada paso hacia la cueva, cada palabra susurrada en la oscuridad, cada gota de sangre fue planeado. Cada respiración, cada pensamiento, cada sílaba tenía un propósito. Sabía lo que hacía y sabía el precio. Días después, ocurrió algo en la plaza del pueblo, durante la misa de difuntos por Rogelio. Una misa tardía y con más formalidades que verdadera pena. Estábamos todos, los pocos habitantes de San Miguel, apiñados en la pequeña iglesia de piedra. De repente, las velas se apagaron de golpe, como si un aliento frío y poderoso las hubiera extinguido. El suelo de la iglesia tembló, no por un sismo, sino por algo que venía de las profundidades de la tierra. Un olor a azufre y tierra mojada, a tumba recién abierta, invadió el aire. Los perros en la plaza aullaron sin causa, un lamento lastimero que se extendió por todo el valle. Las mujeres gritaron, los hombres buscaron a tientas sus machetes, y entre la neblina que misteriosamente había invadido el interior de la iglesia, apareció una figura, la figura de un niño envuelto en una tenue bruma. Sus ojos ya no eran los de Mateo, sino dos ascuas brillantes, antiguas, que no reflejaban nada de este mundo. Caminaba sin hacer ruido, sus pequeños pies no dejaban huellas en el polvo de la iglesia y, aterradoramente, una sombra alargada, sin forma definida, sin rostro, que no era ni grande ni pequeña, lo llevaba de la mano. No era silvestre, era otra cosa. Era la nueva sombra de Mateo, la que lo había reclamado. Nadie pudo explicar exactamente qué pasó ahí. No hubo violencia física, no hubo ataque, solo la aparición y una sensación de frío absoluto que calaba hasta los huesos. Pero todos coincidieron en algo. Eso no era normal, eso no era humano. Y Mateo, mi Mateo, con esa mirada en sus ojos, ya no era solo mi hijo, era otra cosa. El pánico se apoderó de San Miguel de la Sierra, no en forma de gritos, sino de un silencio más denso y pesado que el de la neblina. El pueblo decidió quemar los registros de la deuda de Rogelio en la plaza, enterrar las pertenencias de Silvestre en el monte, como si quisieran borrar todo rastro de su existencia, y jurar, con la mano en el pecho y el miedo en los ojos, que nunca más se hablaría del asunto. Jamás. Nadie quiso hacer preguntas. Nadie quiso mirar hacia el Cerro de las Ánimas o al Puente de la Quebrada después del anochecer. Nadie se atrevió a mencionar el nombre de Mateo, porque algunos secretos es mejor dejarlos así, sellados por el olvido forzado. Porque preguntar es invitar a lo que ya se ha marchado. Porque recordar es despertar lo que duerme en la tierra. Y el terror de ese día había sido tan absoluto que preferían arrancarse los ojos y la lengua antes que revivirlo. Yo me fui de San Miguel de la Sierra sin despedirme, sin maleta, sin nombre, solo con el silencio que me quedaba y con la memoria de la mirada de mi hijo. Me convertí en un fantasma antes de que mi propio cuerpo muriera. Años después, empezaron a escucharse historias en los pueblos vecinos, cuentos de viejas que susurraban en las cocinas, leyendas que los arrieros contaban junto a la fogata. Hablaban de una mujer que aparece en los caminos de niebla, una mujer sin edad definida,
con ojos cansados y una sabiduría extraña. Decían que a veces cura a los enfermos con hierbas amargas, que a veces ayuda a los niños perdidos a encontrar el camino a casa. Pero siempre, siempre exige un precio, no de oro, sino de lo más profundo del ser, un secreto, un juramento, un pedazo del alma. Nunca supe si era yo esa mujer de las leyendas. Nunca quise saberlo. Mi hijo, Mateo, desapareció de San Miguel tan misteriosamente como apareció aquel día en la iglesia. Dicen que fue visto por última vez cruzando el puente de la quebrada, de la mano de una sombra. Pero desde entonces, nadie volvió a aceptar tratos con prestamistas después del anochecer. Nadie volvió a firmar papeles con cera negra. Y nadie, absolutamente nadie, volvió a cruzar el puente de la quebrada cuando el sol se esconde. Porque el puente sigue ahí, oscuro y cubierto de musgo. Pero ahora es una frontera entre lo que se ve y lo que se siente, entre el mundo de los vivos y el de las deudas impagas. Porque hay deudas que no se pagan, sino que se transforman. Y hay silencios que gritan más fuerte que cualquier alarido, eco de lo que mi hijo fue y de lo que yo, Lucía, me convertí. Me llamo Laura, tengo 37 años y hoy es martes. Hace 16 días exactos desde que supe que la boda ya no tiene fecha para mí, pero sí para ellos. 16 días. Es como si me hubieran clavado un reloj en el pecho y cada latido fuera un tic-tac que cuenta hacia atrás, hacia el momento en que él se casará con otra mujer, una mujer más joven, una mujer que no sabe qué le espera al otro lado de esa puerta, una mujer que no tiene la culpa escrita en su alma, porque ella nunca tuvo que elegir entre salvar a su pareja o salvarse a sí misma de la manera más oscura posible. Ahora solo soy yo, mi teléfono y esta habitación que huele a miedo y a alcohol rancio. La luz azul de la pantalla es lo único que ilumina las paredes. En esa pantalla está la foto que lo rompió todo, o más bien la foto que demostró que para él todo había terminado, mientras que para mí apenas comenzaba. La foto de su mano, un anillo brillante, plateado, perfecto, y el texto debajo: ella dijo que sí. Él sabía que yo miraría. Él sabía que tenía mis ojos abiertos buscando cualquier señal de su vida, aunque tuviera que entrar sigilosa en su privacidad digital. Él sabía que ese anillo sería una guillotina para mí, y sin embargo, lo publicó, sin filtro, como un castigo, como una firma de muerte. No duermo hace semanas. Cuando cierro los ojos veo la iglesia, veo el ensayo general donde lo vi de lejos. Se veía tan bien, tan recuperado, como si la traición hubiera sido una enfermedad leve de la que sanara rápido, mientras que para mí fue un cáncer que me comió desde adentro. Caminaba por el pasillo central de aquella iglesia vacía, ensanchado, feliz, y cuando pensaba que la suerte estaba de mi lado, giré la cabeza. Allí, en el espejo del fondo de la capilla, detrás de él, no había nada. Solo reflejaba a mí, vestida de luto, con los ojos negros, sonriendo. Y entonces desperté. Pero el despertar no salva, el despertar solo te devuelve a tu celda. Mi terapeuta dice que es duelo, dice que es culpa disfuncional, dice que necesito tiempo, pero nadie me habla de esto. Nadie me advierte que hay algo peor que la separación. Hay algo que ocurre cuando traicionas a alguien que amabas tanto como parte de tu propia sangre. Algo que se queda contigo, algo que respira por tus pulmones cuando tú no quieres respirar.
Hoy faltan 15 días. 15 días para que Él diga sus votos. 15 días para que yo firme el resto de mi condena. Y siento que no estoy aquí sola. Siento que hay 2 pares de manos sobre este teclado. Las mías temblorosas y otras frías, pesadas, escribiendo junto conmigo. Todo empezó mucho antes del viaje, antes de conocerlo a él. Comenzó con el silencio en casa, con el olor a café frío en la mesa. Yo trabajaba demasiado. El trabajo se convirtió en un monstruo. Despidos masivos, cargas imposibles, jefes que gritaban como si el mundo acabara mañana. Sentía que mi cerebro se estaba cocinando dentro de mi cráneo. Necesitaba apagar el ruido, necesitaba silencio. Y el silencio se compraba con líquido. Empecé con un vaso pequeño, solo uno, para dormir, para calmar los nervios. Era antiguo, era un vicio que tenía desde la universidad, cuando un accidente casi me costó la pierna. Me recordé a mí misma, no más. Lo dejé, pero el estrés es más fuerte que la memoria. El estrés es un agujero negro. Él, mi ex, Daniel, intentó ayudarme. A veces bebía conmigo. Dijo que era para ver que yo no perdiera el control. Fue la mayor mentira que nos contamos. Éramos cómplices de mi destrucción. Me miraba a veces con cansancio. Su sonrisa se iba apagando día tras día. Yo explotaba por la ropa en el suelo, por un plato sucio, por la ducha fría. Todo era motivo para gritar. Yo convertía nuestra casa en un campo de batalla, y él era el soldado que recibía todos los disparos sin devolver ninguno. Pensé que eso me protegía. Pensé que desquitarme con él me haría sentir poderosa, pero solo me hacía sentir vacía. Necesitaba escapar, no de él, de mí. Habló el viaje. Oficialmente no fui seleccionada, pero 3 compañeros me ofrecieron ir igual. Un fin de semana, la costa, 2 horas de vuelo. Le dije a Daniel que era trabajo. Mentí, mirándolo a los ojos. Vi cómo creía en mí. Vi cómo confiaba en que su esposa, en la mujer con quien planeaba comprar anillos, con quien construiría un futuro, estaría segura en una ciudad lejana por negocios. Y yo no estaba segura. Yo estaba huyendo. Quería recargar baterías. Quería ser otra versión de mí, la que no grita, la que no bebe, la que ama. Pero en lugar de encontrarme a mí misma, encontré al tipo más joven. No recuerdo su nombre. Recuerdo sus manos. Recuerdo el olor de la habitación de hotel, ese olor artificial a limpieza que intenta cubrir algo podrido. La primera noche tomé copas, demasiadas. Perdí la noción del tiempo. Cuando volví a tener conciencia, estaba desnuda. Estaba sentada en la cama con el sudor frío pegando la ropa a la piel. Y él dormía, boca abajo, su espalda joven, su piel intacta. Mi alma estaba rota, y allí, tirada en una cama ajena, sentí que ya no podía volver a encajar las piezas. La culpa no llegó como un golpe, llegó como un veneno lento, asfixiante. Respiré profundo, y el aire sabía a ceniza. Volví tarde. Me tomó un vuelo directo. No pensé, solo volví. Cuando puse pie en la cocina, en la casa que pagamos entre los 2, sentí que quería morir. Quería que la tierra se abriera, que un rayo me cayera encima ahora mismo, ahí mismo, antes de tener que ver su cara. Esperaba en el sofá. Tenía las rodillas temblando. Él llegó en la noche. Entró con esa energía tranquila, oliendo a lluvia, sonriendo. «Hola», dijo. Intentó besarme. No pude.
Me aparté. Me dio un paso atrás. Sus ojos brillaron con curiosidad, con amor. ¿Qué pasa? Pregunté que se sentara. Le hablé. Cada palabra fue un cuchillo que yo misma clavaba en nosotros dos. Le dije que conocía a un hombre. Le dije que no estaba con trabajo. Le dije que mentí. El silencio en la cocina fue tan pesado que casi escuché mi propio corazón romperse. «Dime que no lo hiciste», dijo, la frase más dolorosa que he escuchado en mi vida. «Por favor, dime que no lo hiciste». Lloré. Le pedí perdón. Él se levantó, dio vueltas, como un animal enjaulado. «¿Te acostaste con él?» «Sí». Esa fue la respuesta final. Gritó, maldijo, me preguntó por qué. Le dije que necesitaba alivio, le dije que estaba estresada. Ninguna excusa sirve cuando la verdad es negra. Él salió, subió al auto, no encendió el motor, se quedó sentado en el asiento del conductor, con la cabeza en el volante. Yo lo miré desde la cochera, desde el cristal. Parecía muerto. Me sentía una basura caminando, una basura humana. Los 15 días siguientes fueron un purgatorio. Vivíamos juntos, pero éramos extraños. Él ponía música alta para no escuchar sus propios pensamientos, para no escuchar mis llantos. Me insultó, palabras que no olvidaré nunca. Asco, no eres la mujer que conocí. Me di cuenta de que el respeto había desaparecido. Yo era un objeto roto en su vista. Intenté arreglarlo. Notas, abrazos, caricias, todo rechazado. Él se encerró en el dormitorio, yo en el sofá. La casa era nuestra cárcel. Compramos esa casa para ser felices. Ahí vivíamos siendo enemigos. Tuve que irme. La terapeuta insistió. Déjalo respirar. ¿Cómo respiro si cada vez que abro los ojos veo tu rostro de decepción? Dejé la casa, vendí mi parte, firmé los papeles. Salí cargando cajas de cartón y el peso de 6 años arruinados. Al principio pensé que la distancia curaría. Pensé que el silencio ayudaría. No fue así. El silencio fue peor. Ahora oía su voz en las habitaciones vacías. Intenté contactarlo. Mensajes cortos. ¿Cómo estás? Al principio contestaba. 3 palabras. Luego nada. Luego el bloqueo total. Bloqueó mi número, borró mis fotos, como si borrarse a mí fuera borrar la historia entera. Y luego supongo que la verdad, la chica nueva, más joven, menos problemas. Sabía que lo hizo a propósito. Era una venganza silenciosa y funcionó. Me dolió menos verlo feliz, pero más ver a otra ocupando mi lugar. Pero el verdadero terror vino después. No era él, era algo que trajo consigo. Empieza a ser tarde. Empiezan a pasar cosas que no puedo explicar. Empezaron los mensajes. Mensajes de números desconocidos. Fotos. Fotos que no eran tomadas por cámaras normales. Fotos de mí, en mi casa, durmiendo. Y en ellas, siempre, detrás de mí, una sombra. Una figura oscura en el marco de la puerta. Al principio pensé que eran intrusos. Llamé a la policía. Nada. Nadie entró. Pero las fotos seguían llegando. En una de ellas yo estaba frente al espejo, pero el reflejo en el espejo no me imitaba. El reflejo sonreía, y yo no. Comencé a beber de nuevo. 3 ocasiones seguidas. Cumpleaños, aniversario, fiestas que yo organizaba para llorar sola. Cada vez que bebía veía más claro. Los fantasmas eran más nítidos. Empecé a ver a ese chico joven del hotel. Aparecía en los anuncios publicitarios, en los rostros de los desconocidos, en el reflejo del metal del tenedor, siempre mirándome, siempre invitándome a volver. Solo un poco más, decía su voz, solo un trago más, y todo se olvida. Luego vino el compromiso oficial en redes sociales, ese mensaje de WhatsApp que me destrozó, y mi reacción, patética, patética. Usé el móvil de mi amiga, lo llamé, me cortó. Usé otro teléfono,
Envié un audio. Grabé mis súplicas. Cancela la boda, por favor. Te amo. Lo arreglaré. Escuché ese audio ayer y no era yo. En ese audio, bajo mis llantos, se escuchaba otra voz. Una voz masculina, profunda, susurrando. Lo firmaste. Tú firmaste el contrato. Borré el audio, pero mi amiga me dijo que su teléfono también recibió una copia. Y en esa copia, mi voz termina diciendo: ya no puedo salir de esta habitación. Ahora sé que no es locura, no es depresión, es pago. Y yo pagué mal. Paga el interés. Pasan 15 días para la boda, 14, 13. Cada día que pasa, mi casa cambia. El mobiliario se mueve, los objetos vuelven a lugares distintos. Nunca son los suyos originales, sino posiciones simbólicas. El anillo oxidado que apareció en mi almohada no es real. Si lo tomo, arde en mis dedos. Si lo tiro, cae y suena como vidrio roto. Ayer tuve el sueño de nuevo, la iglesia, pero esta vez no era el ensayo, era la boda. Yo estaba ahí, vestida de novia, no con el vestido blanco, sino con uno negro, empapado. Daniel estaba en el altar. Su prometida no tenía cara, era un contorno borroso. El cura pidió votos. Daniel me miró a mí a los ojos. Dijo: yo, Daniel, tomo a Laura como mi castigo. Y la congregación, llena de gente, comenzaron a reír, pero sus bocas estaban cosidas, reían a través de las costuras. Me desperté ahogándome. En el baño, en el espejo, había algo escrito. No con labial, no con sangre. Estaba hecho con el vapor del agua, pero el vapor se quedaba fijo. Leía: quedan 15 días. Pero contaba hacia cero, no hacia la boda. Contaba hacia mi fin. He dejado de mirar los espejos. He tapado todos los cristales de la casa con periódicos viejos, pero incluso con los ojos cerrados veo reflejos. Mi terapeuta piensa que debo cambiar de medicación. Creo que debo cambiar de ciudad. Creo que si me he ido lejos, si me escondo, podría detener el conteo. Pero mi GPS no funciona. Encuentro que no importa cuánto me aleje, si miro atrás, siempre estoy frente a esa iglesia, frente a esa habitación, frente a esa decisión. Recibí un correo hace 2 noches, sin remitente, adjunto un video. No lo abrí con miedo, pero sí mi instinto me llevó a abrirlo. Abrí, era una grabación de seguridad de mi propia habitación. Fecha: ayer, hora 3 de la madrugada. Yo durmiendo. En la esquina, cerca de la ventana, se movía una figura. Se acercó a mi cama, se inclinó sobre mí. Se veía perfectamente el rostro de Daniel, pero deformado, como si lo estuvieran fundiendo con fuego. Y esa cosa susurró al oído. Podía leer sus labios en el video. Decía: gracias por invitarnos, nos quedaremos. Y luego se retiró y se llevó algo de la mesita de noche. Me llevé mi teléfono y cuando lo busqué esta mañana no estaba, pero tenía la batería llena y en la pantalla una aplicación nueva, el pacto. Mañana son 13 días. Mañana será demasiado tarde. Ya he tomado la decisión. No voy a huir. Correr es inútil contra algo que vive en tus recuerdos, contra algo que nació en tu traición. He aprendido algo en estos meses de sufrimiento. Creí que el amor podría perdonar la traición. Creí que el arrepentimiento podía limpiar el pecado. Error. Algunas manchas son permanentes. Algunas culpas tienen vida propia. Y cuando alimentas a la culpa con alcohol y lágrimas, crece hasta convertirse en un monstruo que devora tu realidad. Hoy he quemado las fotografías.
He limpiado la casa. He quitado las sábanas de los espejos. Estoy lista. Si él va a casarse mañana, y si esto significa que yo debo estar presente, entonces estaré presente, no como invitada, no como espectadora, como parte del precio. Escucho pasos en el pasillo, pasos lentos, delgados. No son los de Daniel, son pasos que conozco, del hotel. Vienen acompañados de un sonido metálico, como un anillo que arrastra sobre el suelo de madera. Se acerca a mi puerta. Tengo la llave puesta. Sé que entra igual, porque no necesitan llaves. Son dueños de la casa, son dueños de mí. Ya no tengo miedo. El miedo requiere esperanza, y yo ya no tengo esperanza. Solo tengo la certeza de que lo que hice tiene consecuencias eternas. Mientras escucho ese arrastre acercarse, quiero decirle una cosa a ustedes, si están escuchando. No jueguen con la confianza de quien les ama. No busquen alivio en lugares oscuros, porque hay puertas que, una vez abiertas, no se pueden cerrar, y hay sombras que, una vez que entran, no se van con el amanecer. La puerta se abre lentamente. El chirrido de las bisagras es agudo, como una uña rasgando metal. No veo nada, solo la oscuridad de mi habitación entrando, pero siento el aliento en mi cuello, frío, húmedo, olía a whisky y a perfume barato, y una voz, que es la mía, pero distorsionada, sale de la garganta de esa sombra. Lo siento, dice la sombra, lo siento. Dice la sombra, lo siento. Y yo asiento. Cierro los párpados. Sé que mañana, en la boda, no estarán ellos solos. Estaremos los dos. Y la tercera persona estará en el altar, esperando para firmar lo que yo empecé. El tiempo se acaba. 15 días. 15 días. 15. No me quedan ni 48 horas. El anillo empieza a sonar más fuerte. Ya no está en el pasillo, está en el suelo, aquí, a mi lado. Si me buscan, no me encontrarán. Si encuentran esta grabación, sabrán que no fue un accidente, fue justicia, justicia privada, justicia antigua. Gracias por haberme escuchado, pero ahora ya no soy yo quien habla, ahora es ella quien toma el micrófono. Bienvenida al matrimonio.